Hace 8 días el título fue Recuperación del Evangelio Escritural. Vimos que ya desde los tiempos del apóstol Pablo en la iglesia de los Gálatas se estaba distorsionando el Evangelio, estaban permitiendo la entrada de doctrinas extrañas, y Pablo, con celo pastoral, los insta a regresar al Evangelio que recibieron desde el principio. Hoy mismo en muchas iglesias tenemos un evangelio disminuido, no es un evangelio diferente, sino mocho, y limitado a una salvación espiritual que enfoca hacia otro mundo. En el siglo XVI, en el siglo de la Reforma, las escrituras habían sido silenciadas, estaban prohibidas, y los fieles tenían que creer por lo que decía la iglesia, no por lo que decía la Biblia. Y ni siquiera los ministros mismos conocían las escrituras, lo que como consecuencia trajo rezago en la Edad Media. Las escrituras es donde encontramos la verdad, y si hacemos silenciar la verdad, ¿cómo vamos a regir nuestra vida y tomar decisiones? Cuando Jesucristo vino, el tema central de su predicación fue el anuncio de las buenas noticias. El reino de Dios ha llegado. Eso es lo que proclamaba nuestro Señor. Palabras sencillas, pero llenas de significado. Este evangelio que nos ha sido entregado abarca toda la vida, toda la realidad, e implica una renovación también del mundo entero. No veamos la Reforma allá en el pasado, a Lutero allá en el pasado, a Calvino allá en el pasado. Su legado es latente no por ellos, sino por aquello que le da esencia. Eso es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros no hemos dado ese resultado? ¿Por qué nosotros no hemos tenido ese impacto? ¿Cuál es el evangelio que hemos escuchado y que debemos proclamar? Es el evangelio del reino de Dios. Proclamemos y vivamos por él. Esta es la recuperación del evangelio escritural. Ese es, de modo condensado, lo que vimos hace 8 días. Y como ya fue anunciado, el título de este domingo es el Evangelio como cosmovisión. Vamos a buscar en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 12. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Vamos a ponernos de pie y vamos a leerlo de forma alternada. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno haga ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias porque nos das la palabra escrita para poder escudriñarla, entender tu voluntad, Señor. Te pedimos porque toques nuestros corazones,
y podamos estar atentos a tu mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Gracias, Señor, porque has sido fiel durante todos estos años, porque, Señor, podemos conmemorar un aniversario más de la Reforma. Ayúdanos, Señor, a entender el significado del Evangelio en su manera más extensa y completa, Señor, para poderla vivir de acuerdo a lo que tú nos pides. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Tome en su lugar. La Iglesia cristiana, en particular la Iglesia reformada, nos preciamos de pertenecer a una venerable tradición. Debemos reflexionar profundamente sobre nuestra pertenencia precisamente a esa tradición y de sus implicaciones para el tiempo que nos ha tocado vivir. La Iglesia de Jesucristo es por naturaleza una iglesia misionera. Desde el principio, los discípulos del Señor Jesucristo salieron para conquistar el mundo en el nombre del Señor. Habiendo recibido el mandato de hacer discípulos a todas las naciones y recibido después el derramamiento del Espíritu Santo, como vemos en Mateo 28 y en Hechos 2 respectivamente, conforme al mandato del Señor salieron por el mundo. Y el resultado de su misión no se hizo esperar. Comenzando por el libro de los Hechos, que nos presenta la historia temprana de la Iglesia, nos muestra que con aquel mensaje que recibieron para anunciar al mundo, cambiaron a las personas y cambiaron la cultura. La Iglesia en sus primeros pasos, lo único que conocía era el Evangelio del Reino, lo que formó en ellos una visión unificada de la realidad. Ellos no sabían nada de visión dualista que nos agobia hoy en día y que limitando el ejercicio de nuestro quehacer cristiano, limita el ejercicio de nuestro quehacer cristiano. Hay dos males que aquejan a la Iglesia de nuestros tiempos, que sucumben bajo el espíritu del secularismo. Esto en palabras del doctor Van der Waal en su libro Poder Transformador. Yo creo que le suena el título, ¿no? Poder Transformador. Nosotros tenemos nuestra propia edición que estamos estudiando, la Escuela Dominical. Sí, es el mismo. Entonces, los dos males que aquejan a la Iglesia en nuestro tiempo, según nuestro hermano Van der Waal, es la Iglesia del siglo XXI no conoce más cuál exactamente debe ser su papel en una sociedad plural. Cediendo terreno ante el espíritu secularista, la misma Iglesia ha aceptado la perspectiva de que la religión, la fe y la Iglesia son asuntos privados, que son para practicarse en la devoción personal y en los templos en la compañía de quienes comparten su fe. El ámbito de la esfera pública debe ser abandonado en la pretensión de que es terreno neutral. Nosotros ahí solitos, aleluyando en nuestro templo. La Iglesia ya no está más segura de lo que debe de ser. Está en duda sobre su propia identidad. Ha perdido una visión unificada de toda la realidad, resultado esto en que ha tomado más bien un camino orientado a la santificación individual, que bien puede traducirse como solo moralidad, dejando de ser así un agente del reino de Dios que busca traer todas las cosas a los pies de Cristo. Por eso, el pensar en nuestra herencia reformada, debemos devolver nuestra mirada al Evangelio del Reino de Dios, que produzca una revitalización de nuestra misión como Iglesia en el seguimiento del movimiento reformador. Así llegamos a la proposición de esta tarde, que es el Evangelio del Reino de Dios define el llamado y la misión de la Iglesia en el mundo.
Todos hemos aprendido la definición del Evangelio como buenas nuevas, pero ¿a qué nos referimos con buenas nuevas? Una definición o una forma muy difundida es que las buenas nuevas es que hay un cielo al que podemos ir cuando muramos, si es que creemos que en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Solo así podremos escapar de la destrucción que amenaza a este mundo tan lleno de maldad. Esta manera de enfocar el Evangelio está enmarcada en una visión dualista de la realidad, que no es compatible con la enseñanza escritural, pero está muy difundida esta visión. Las buenas nuevas de que habla el profeta Isaías y que son leídas luego por el Señor, como lo veíamos ahí en el capítulo que leímos ahorita de Lucas, para anunciar a los que estaban reunidos en las sinagogas, hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Son buenas noticias para el aquí y ahora. La noticia no es hablarnos de la existencia de un mundo más allá, sino la noticia de que hay solución para la humanidad, para este mundo, que Dios en Cristo está obrando en nuestra historia para restaurar todas las cosas. Vamos a ver 3 puntos para desarrollar este tema. Vamos a hablar sobre el problema, las demandas del Evangelio del Reino de Dios y la misión de la Iglesia. El problema. ¿Cuándo y por qué dejamos de ver el Evangelio como buenas noticias que afectan nuestra realidad? Por la influencia de una cosmovisión dualista, lo cual también produjo en nosotros el cambio de una visión teocéntrica del Evangelio. Una visión teocéntrica del Evangelio pone a Dios y sus derechos, es en lo que se enfoca. Y lo hemos sustituido por una visión antropocéntrica, el hombre y su felicidad en la eternidad, es ahora el énfasis que se le da. Porque la manera en que uno defina o conceptualiza el Evangelio tendrá consecuencias en la manera en que entienda la vida cristiana. Este cambio hizo que ya no tengamos una cosmovisión cristiana coherente, lo cual a su vez nos llevó a que la Iglesia perdiera su relevancia para la sociedad en la que vive. Una cosmovisión dualista ha llevado a los cristianos evangélicos a un fracaso general al ser incapaces para relacionar su fe con las realidades de la vida cotidiana. El Señor Jesús le dijo que sus discípulos son luz y sal de la tierra. Pero cuando pensamos en términos de 2 reinos, uno sagrado y otro secular, no podemos cumplir ese cometido. Hablamos mucho de un mundo más allá, pero no tenemos respuestas para los problemas que aquejan a la humanidad y que tienen su raíz en el pecado. Las consecuencias de pensar en términos de 2 reinos son las siguientes. Considerar lo espiritual como superior y lo material como inferior, en lugar de una visión unificada de la realidad creada. Comenzamos a pensar en términos de 2 reinos que son opuestos entre sí, el reino de lo espiritual y el reino de lo material. Este pensamiento tiene un impacto en nuestra antropología, o sea, en la manera en que nos concebimos a nosotros mismos. Una parte de nosotros es superior, nuestra alma, en tanto que otra parte es inferior, el cuerpo. Pero no se queda hasta aquí, porque esta visión de nosotros mismos dará forma a nuestra concepción de la vida, poniendo su sello en cada aspecto de nuestro quehacer cotidiano. Concebimos como superiores las cosas que tienen que ver como el alma o el espíritu, la fe, la oración, las actividades y ministerios eclesiásticos, y tenemos como cosas de menor valor lo que tiene que ver con el resto de nuestra vida. El trabajo, la educación, la política, la diversión. Esta manera de pensar explica por qué el cristianismo se ha vuelto irrelevante en nuestro tiempo. No tiene que decir más allá del ámbito espiritual privado.
reduce la vocación cristiana a los oficios o ministerios eclesiásticos. Derivado de lo anterior, resulta una visión muy reducida de la vocación cristiana. O sea, servimos a Dios si estamos en la iglesia, en cualquiera de los ministerios. Y eso es una visión muy reducida. Confinamos nuestro deber cristiano a los ministerios de una sola esfera de la realidad, en lugar de la visión original de la vocación dada por Dios a la humanidad, el cultivo y cuidado de la creación. De esta manera, nuestra vida toma un sesgo eclesiocéntrico. No vemos más posibilidades para la vida cristiana fuera del ámbito de la iglesia. La salvación es limitada al alma y su futuro celestial. Una cosmovisión dualista define nuestra visión del significado de la salvación. La confusión entre estructura y dirección hace que la salvación sea vista como la buena nueva de que hay manera de escapar de este mundo y tener asegurado un lugar en los cielos, más allá del sol, como dice el himno. De esta manera queda opacado nuestro deber aquí y ahora de retomar nuestro lugar como mayordomos de la creación. Pensar así ha vuelto irrelevante a la iglesia cristiana, por lo cual se requiere una recuperación de la visión bíblica de que la salvación significa liberación del pecado, no de la realidad creada, y que la realidad creada es el contexto puesto por Dios para el cumplimiento de nuestra vocación creacional, el cultivo y cuidado de la creación de Dios, como lo podemos ver en Génesis 1. De esta manera, la santificación termina por ser solo moralidad. Con la pérdida de la visión de todas las cosas a la luz del Evangelio del Reino de Dios, viene la consecuente reducción de la visión de nuestra vocación. La vida cristiana también se reduce a mera moralidad. El cristiano no busca redireccionar imprimiendo el sello de Cristo en todo lo que hace, en reconocimiento que Cristo es el Señor de las cosas. En su vivir cotidiano, el sello cristiano se reduce a no decir groserías, no mentir, no robar, en portarse bien, pero no retoma su deber cultural dado en la creación y restaurado en la recreación. Como conclusión de este punto, la visión que tengamos del Evangelio definirá la manera en que definimos los cristianos nuestro llamado y misión. Y será solo la visión del Evangelio del Reino de Dios, el cual se encuentra en el centro de la historia bíblica, la que nos permitirá vivir más plenamente la vida cristiana. El siguiente punto, las demandas del Evangelio del Reino de Dios. En el contexto de su ministerio, la predicación de nuestro Señor Jesucristo tiene como tema central el reino de Dios. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, nos dice Mateo 4. El evangelista Marcos añade a lo dicho por Mateo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Juan el Bautista le había antecedido en la proclamación del Evangelio del Reino de Dios, pero el Señor Jesús ahora precisa que el tiempo se ha cumplido, porque señala hacia Él mismo. Es decir, su venida es la venida del reino en persona y es decisivo. Ha llegado el tiempo para la restauración del reino de Dios, comenzando por el pueblo judío y extendiéndose a todas las naciones del mundo. Este arribo pone demandas sobre todos los que escuchan el Evangelio. ¿Cuáles son estas demandas? Arrepentimiento es la demanda. En primer lugar, la llegada del reino exige a los oyentes que se arrepientan, es decir, que los hombres se vuelvan a Dios, a quien dieron la espalda apartándose con la consecuencia de su propia miseria. El llamado es literalmente a volvernos atrás y apartarse de. En hebreo,
El término que se emplea para designar el arrepentimiento significa conversión o vuelta. Y el término en griego señala a un cambio de mentalidad y de intención. Entonces, siguiendo esta idea bíblica, Juan Calvino nos da la siguiente definición de arrepentimiento. Es una verdadera conversión de nuestra vida a Dios, la cual procede de un sincero y verdadero temor de Dios, y que consiste en la mortificación de nuestra carne y del hombre viejo y en la vivificación del espíritu. Son las instituciones de la religión cristiana de Juan Calvino, libro 3, capítulo 3, párrafo 5, inciso 5. Este principio nos enseña entonces que el arrepentimiento es un cambio radical en el centro de existencia del hombre, que afecta a todas las relaciones de la vida. La salvación no es algo que añada a nuestra vida, es algo que nos renueva, restaura desde la raíz de nuestra existencia. La gracia del Señor toca y transforma nuestro corazón y por ende afecta todos los ámbitos de la vida. El reino de Dios demanda el señorío de Cristo en todo. Un ejemplo para ilustrar esta enseñanza la podemos ver en la parábola que nuestro Señor narró, Lucas 15, que es la parábola del hijo pródigo. El hijo menor de un hombre rico había exigido su herencia, se alejó de su padre y entre más se alejó, malgastó los bienes que había recibido, más se hundió en la miseria hasta el punto en que tuvo que trabajar cuidando unos cerdos. Experimentó tal necesidad que cumpliendo con sus trabajos, su hambre era tal que deseaba comer el alimento de los cerdos. En este punto crucial volvió en sí, dice el texto, recapacitó sobre su condición y decidió que regresaría a su padre. Me levantaré, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así es como debemos entender la conversión de la que hablan las Escrituras. Es volver sobre nuestros pasos para regresar y rendirnos ante el Señor de toda gracia. Por cierto que esta conversión no es nuestra, es completamente obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Volvemos a Dios, a quien una vez abandonamos por nuestra rebeldía. Esta conversión tiene dos aspectos que son importantes mencionar. En primer lugar, nuestra primera conversión es a Dios. Como lo hemos ya mencionado, después de alejarnos y vivir sin Dios y sin esperanza en el mundo, Dios mismo nos atrae a sí una vez más. En respuesta a la obra de Dios por nosotros, podemos exclamar como el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Salmo 73, 25. En Cristo es restablecida la comunión con nuestro Creador, que ahora es también nuestro recreador. Una vez nos dio vida, pero nosotros buscamos la muerte. Ahora nos dio vida nueva para que le sirvamos. En segundo lugar, también debemos convertirnos de nuevo a nuestra vocación, porque somos reconciliados con Dios no para abandonar el mundo en el cual Él mismo nos puso. Por la reconciliación somos puestos una vez más para retomar en su amplitud nuestro llamado cultural en el presente mundo. La salvación también significa restauración y esto quiere decir que el hombre, ya reconciliado con su Creador, es también colocado nuevamente en su oficio. Por eso también la proclamación apostólica incluye el llamado a los cristianos a manifestar una nueva vida. Retomamos nuestro lugar en la creación como mayordomos para cumplir la voluntad del Señor para la creación. Esta misión cultural se deriva directamente del Evangelio del Reino de Dios. La misión de la Iglesia.
Cuando leemos los evangelios y seguimos el desarrollo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, no vemos que solo se centró en la predicación o anunciación del evangelio del reino con palabras solamente. El texto del evangelista Mateo añade: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El evangelio del reino no es un concepto vacío, es una realidad que toca la vida misma de las personas, traduciéndose en el alivio y consolación tan necesarios en medio de las adversidades que están viviendo a causa del pecado. Los milagros son la manifestación del poder del Rey actuando para la liberación de la vida y encauzándola nuevamente al servicio de Dios. El ministerio de los apóstoles no es diferente. Ellos dieron continuidad a lo iniciado por nuestro Señor. En lo que llamamos la Gran Comisión les fue encomendado llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. En el caso de ellos, la predicación tampoco fue solo palabras. El evangelio del reino tocó la vida íntegra de las personas. Lo vemos porque, como los hermanos de Éfeso, en Hechos 19, renunciaron a todo lo que antes había ocupado su corazón. El reconocimiento de que no hay Señor sino solo nuestro Señor Jesucristo, y que por lo tanto no hay más Rey que el Rey que vino del cielo, implica la entrega de toda la vida a aquel que por su muerte en la cruz ha recibido toda potestad en los cielos y en la tierra. El evangelio que escucharon y recibieron los hermanos fue el evangelio del reino, y ahora su vida es la expresión de ese reino. Hay una congruencia total entre los evangelios y las epístolas apostólicas. Como fruto de la obra de redención viene la dedicación de toda la vida. Pablo mismo nos dice que si antes, cuando fuimos esclavos del pecado, les servimos con la totalidad de nuestro ser, ahora debemos ser siervos en la justicia, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia, por tanto, es fruto directo de la redención. En Cristo, Dios estaba reconciliando la humanidad como humanidad, y no solo a una parte de ella, no solo un aspecto de ella. La iglesia es, por obra del Espíritu Santo, esa comunidad que responde con fe y arrepentimiento a las buenas nuevas del reino. Cuando vemos con atención, entendemos que Dios está restaurando su gobierno sobre toda la humanidad. La narrativa de las iglesias nos enseña a ver la implicación del evangelio para la vida pública y cultural. El evangelio tiene algo que decir sobre la vida humana. El Señor Jesús citó las palabras del profeta: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año de la buena voluntad del Señor. Este es un enfoque cosmovisional. La manera en que la Iglesia entiende ese evangelio, tal como se nos revela en las Escrituras, en su amplio significado para la creación, moldea la visión del mundo y la vida humana, y su perspectiva del propósito de su existencia como Iglesia. La vida de la Iglesia debe ser, por tanto, la expresión concreta de ese evangelio. Es tarea de la Iglesia comunicar esas buenas nuevas a todo el mundo, no en una limitada expresión eclesiástica, sino en toda la vida, en acciones y palabras, porque el evangelio, ya hemos mencionado, define nuestro llamado y misión, los cuales son tan amplios como la creación.
Podemos decir que la misión cultural de la Iglesia se deriva del Evangelio. ¿Cuál es la conclusión? Comenzamos mencionando la irrelevancia de la Iglesia cristiana en el siglo XXI y su problema de identidad. La Iglesia ha perdido de vista quién es y cuál es su misión. Ha aceptado los dictados de la corriente secularista, se ha limitado a expresar su fe cristiana en la devoción privada o en los templos, en la comunidad de aquellos que profesan la misma fe, pero la plaza pública ha quedado en manos de los secularistas. Esto evidencia que la Iglesia ha dejado de pensar en los términos del reino de Dios. Ni el cristianismo del primer siglo ni la reforma del siglo XVI habrían tenido el impacto que tuvieron si no hubieran comprendido el evangelio del reino de Dios. Para recuperar esa visión y por lo tanto también la misión de ser agente de transformación, es necesario volver al evangelio escritural. Ese evangelio que nos permite desarrollar una cosmovisión integral unificada. La cosmovisión, nos dicen Gogin y Bartolomeu, expresa un conjunto de creencias que son fundamentales y formativas para el pensamiento y la vida humana, en el libro Living at the Crossroads. Nos decimos reformados, pero ¿cuál es nuestro trabajo reformador en estos tiempos? Si vamos a luchar con la dignidad, la batalla espiritual que nos corresponde, es mejor que nos equipemos bien. Abraham Kuyper decía que la única manera de poder hacerlo es con una cosmovisión, y por ello proponía volver a los principios del calvinismo, porque comenzando con Dios y su soberanía, presenta al cristianismo como un sistema de vida para que podamos afrontar los desafíos de nuestro siglo. Dios nos ayude en la reforma que nos corresponde. Vamos a orar.